Bienvenidos a Latidos de Nuestra Tierra, a este encuentro que tenemos viernes a viernes, aquí por xfn.com o por nuestro canal de YouTube. Hoy con una invitada especial, con la profesora Marta Silvia Ruiz, quien viene a compartir con nosotros su trabajo de investigación y su último texto editado sobre la Encuesta Nacional Folclórica del año 1921, a cumplirse en el 2021 su centenario. Vamos a darle la bienvenida aquí a Latidos de Nuestra Tierra a la profesora Marta Silvia Ruiz y vamos a compartir una breve reseña de su vasto currículum. Nacida en Buenos Aires, ha realizado estudios completos de nivel superior y universitarios en filosofía, ciencias de la educación, danzas nativas y folclore y la tecnicatura en conducción en la gestión educativa. Ha desempeñado numerosos cargos de escalafón docente, maestra, profesora, asesora técnico-pedagógica, directora, supervisora en la enseñanza primaria, media y superior y en las cátedras universitarias. Ha integrado comisiones oficiales y jurado y ha coordinado la ejecución de planes de escuelas asociadas a la UNESCO para la comprensión internacional de la paz, como para la descentralización educativa del proyecto principal de la OEA. Miembro coordinador de encuentros educativos nacionales, seminarios y representante ante organismos oficiales, Secretaría de Educación, Dirección General de Planeamiento, Centro Nacional de Documentación Educativa, entre otros. Se ha especializado en el desarrollo de las didácticas de las disciplinas artísticas, en psicopedagogía institucional y en psicolingüística, y como investigadora independiente se ha focalizado en el estudio del folclore aplicado en la educación y en la inclusión de la noción de patrimonio material y simbólico de los diseños curriculares vigentes de la educación obligatoria. Sus numerosas publicaciones referidas en el desarrollo de los temas de sus investigaciones, en compilaciones, revistas especializadas y ponencias nacionales e institucionales, entre otras, pueden ser el folclore, la identidad nacional y el sistema educativo, educación artística y formación docente, el folclore en la legislación educativa vigente, funciones del folclore en el currículum oficial, Martiniano Leguizamón y nuestro folclore, el patrimonio material y cultural y las prácticas educativas, patrimonio, folclore y educación, fundamentos pedagógicos y propuestas didácticas, la construcción del saber folclórico en la escuela, Encuesta Folclórica Nacional 1921 Centenario, el día clave de la historia del folclore argentino. Pertenece como miembro al Grupo de Historia de Folclore de la Academia Nacional de la Historia, al Centro de Estudios Folclóricos Augusto Raúl Cortázar y miembro de la Academia Nacional del Folclore. Ha sido distinguida a los siguientes premios: Dr. Augusto Raúl Cortázar a la investigación folclórica, Roberto Castiglione por la búsqueda de la identidad nacional en la década del 30 y el premio Ricardo Rojas de la Subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por la misma obra. Un placer, un orgullo tener hoy a la profesora Marta Silvia Ruiz, quien va a compartir con nosotros esta valiosa investigación. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Sonia. Para mí es un gran gusto participar
en este maravilloso programa que es Latidos de Nuestra Tierra, que reconozco en ti una gran emprendedora cultural como, digamos, el equipo que te acompaña. Es un aporte valiosísimo para todos los que nos interesan las cosas nuestras, de nuestra cultura tradicional y popular. Gracias, gracias por tan generosas palabras, pero el orgullo es nuestro porque sabemos que es una incansable investigadora y que este año ha publicado una obra majestuosa, nada más ni nada menos que a cumplirse los 100 años de aquella encuesta folclórica nacional de 1921. Cuéntenos un poquito, Marta, ¿de qué se trata esta obra? Bueno, la obra que hiciste, la encuesta folclórica nacional en su centenario 1921-2021, yo me la propuse como un objetivo personal en el 2019 y comencé a realizarla en febrero del 2020. Después, bueno, la situación mundial cambió mucho, y con esto quiero significar que es un libro realmente hecho a pulmón en casa con los materiales que tenga yo en mi biblioteca y archivos personales y lo que podía consultar por internet porque realmente no se pudo pisar ninguna biblioteca. Así que me propuse realmente estudiar todos los contenidos de la encuesta, digamos así, sus definiciones, el contexto sociopolítico en que se produjo y, digamos, también he revisado cientos de legajos para un segundo aspecto, un segundo capítulo de la obra, en la que yo me basé en la copla que dice los pájaros que han hecho nido en árbol de hojas cargado, lo miran desconocido cuando lo ven deshojado, y esa copla la busqué en todo el territorio nacional, en todos los legajos, de distintas formas y maneras. La encuesta es digamos, un trabajo laborioso, una recopilación pionera en nuestro país y pionera en América realmente, y fue una tarea del Consejo Nacional de Educación, que era en su momento la autoridad máxima en materia educativa. Es así que, digamos, quien propicia hacer la encuesta, se lo conoce fundamentalmente a Juan Pedro Ramos, y el Consejo Nacional, digamos, los vocales, firman y aprueban esa propuesta el 16 de marzo de 1921, que es estrictamente como se cumplió este año el centenario. El instructivo que ellos enviaron a los maestros tiene 4 ejes centrales referidos a creencias y costumbres, a refranes y narraciones, a arte y a saberes acerca de ciertas ciencias, y esos 4 ejes centrales se abren en subtemas que en un total son 33. El Consejo en ese momento no acompañó el instructivo con muchas definiciones técnicas, hay muy breves algunas, pero sí con ejemplos tomados de publicaciones porque consideraban que ya habían tenido digamos, una visión crítica porque ya estaban publicados. La encuesta no la tenemos que pensar tampoco como la conocemos actualmente, ese procedimiento, ¿no es cierto? No es un gran interrogatorio que después se lleva a valores estadísticos, sino que la encuesta se remitió como una serie de ítems o enunciados que los maestros respondieron de distintas maneras. Pero fundamentalmente hay que destacar que respondieron en forma manuscrita con lapicera y pluma de tinta, porque no existía ni la lapicera fuente ni la virome. Y entonces hay que leer esos 88.000 folios que constituyen la encuesta, que están prácticamente en su gran totalidad manuscritos, porque hay muy pocos que están escritos a máquina.
La respuesta de los docentes fue muy de una gran calidez, de una gran adhesión sustantiva a la consulta que se hacía, y recibieron respuestas de más de 3.200 docentes de todo el país. Esos docentes pertenecían a las escuelas Laínez, y acá hay que deslindar que Manuel Laínez, que era, digamos así, periodista y diputado por la provincia de Buenos Aires, en sí mismo, en su gestión y en sus actividades profesionales, no tiene que ver con la encuesta. Lo que ocurre es que él propone la creación de establecimientos nacionales en provincia, debido a la gran cantidad de población que había inmigratoria y al número también importante de analfabetos, propone que en función de lo que las provincias solicitasen, se podían crear escuelas, y eso realmente fue una ley, la 4874 de 1905, mucho antes de digamos, de la encuesta. Y, digamos, realmente la encuesta se les remitió a las escuelas Laínez. Pero, por ejemplo, este año me preguntaron, profesora, ¿se terminó el informe Laínez? En realidad no hay ningún informe Laínez, no existe. Lo que existe es la encuesta. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegaron esos legajos al Consejo Nacional de Educación, no se tenía en realidad previsto cómo evaluarlos, cómo analizarlos, categorizarlos. Fue una monumental recopilación del patrimonio folclórico que pienso yo, infiero, por todo lo que he leído y buscado para mi libro, que no supieron qué hacer por el volumen que tenía la encuesta, la cantidad importantísima de respuestas. Pensemos además que en esos momentos el Estado Nacional no tenía la división política que conocemos actualmente, sino que existían provincias y gobernaciones nacionales, como era la de Chaco y Formosa, y como era la del sur, Neuquén, La Pampa, y Chubut, y Santa Cruz, que quiere decir que no gozaban de poder elegir las autoridades, sino que eran territorios nacionales que estaban, digamos así, gobernados por la persona que delegase el poder ejecutivo. Por eso en la encuesta se encuentran las provincias y las gobernaciones o territorios nacionales. Entonces, ¿qué ocurre? Acá aparece una figura muy destacada de nuestra cultura, que es el escritor Ricardo Rojas, que los maestros ya conocían porque Rojas había publicado en 1909 La Restauración Nacionalista, donde había expresado sus ideas con respecto a la formación de la identidad, a la necesidad de realmente resaltar los signos diacríticos de nuestra cultura popular y tradicional, de la importancia de las humanidades, en particular de la historia y de la lengua, para la formación que tenían los niños y los adolescentes. Y esa obra se había, digamos, enviado a los maestros en su momento. Pero lo que ocurre es que Ricardo Rojas es en 1922 designado decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, y al año siguiente funda el Instituto de Literatura Argentina. Y entonces le pide al Consejo Nacional de Educación ese volumen importantísimo con todas las respuestas de la encuesta del 21. Y allí comienza para este, digamos, gran archivo una etapa distinta, porque Rojas, con el equipo que formó de estudiosos en la Facultad de Filosofía y Letras, le dedicó desde el 23 al 38 digamos, el estudio de cada uno de los legajos. ¿Qué se hizo? Se eligieron criterios por provincia o territorio nacional y se conformaron
publicaron sucesivamente los catálogos de la encuesta. Catálogos que se publican desde el 25 a 1938 y tomaron, digamos así, qué dijo cada maestro, qué recopiló cada maestro, siguiendo un orden alfabético en función del apellido del mismo. Es decir, que los catálogos, uno va a los catálogos y yo considero que es como un índice fundamental para acceder a la encuesta. No se puede ir a los legajos así nomás, sino, digamos, hay que tener una idea de lo que uno quiere buscar, investigar o conocer. Entonces uno tiene que acceder a esos, digamos así, catálogos, y allí están, por ejemplo, lo que mandó cada maestro, que puede ser una cantidad importante de adivinanzas o de refranes o de canciones o de los conocimientos acerca de la naturaleza, etc. Entonces los catálogos son importantísimos y alguna vez fueron criticados, pero realmente son yo diría como un camino a priori realmente a conocer antes de acceder, digamos, a lo que se quiera ir directamente a los legajos, que imagínense la cantidad que son, hoy muchos de ellos, digamos así, desgastados y deteriorados por el paso del tiempo. Y acá aparece otra cosa importante, cuando en el 38 está tematizada toda la encuesta por la labor que hizo el instituto, el Consejo Nacional de Educación decide hacer una antología para niños y una para adultos. Y esto es lo que se hace a través de todo el año 39, una selección de los contenidos de la encuesta para las antologías. Yo hace muchos años trabajé bastante, las analicé, las antologías, y ¿qué pasó cuando las vi, las estudié? Me quedé como un sentimiento que decir, nada más que esto pusieron en la antología. ¿Qué pasó? Es decir, porque en la antología se puso como una selección solamente lo que conocemos como folclore literario y algunos juegos. Todos los demás aspectos materiales, sociales y espirituales no están presentes en las antologías. Y acá también hay que mencionar que esa actividad, como dije, precursora del Consejo, siguió permanente, ¿no? Yo digo que hay dos vetas importantes que hizo el Consejo. Por una parte, la recopilación del patrimonio, y por otro lado, el Consejo Nacional de Educación tempranamente expresó la importancia de incluir el folclore en la enseñanza elemental o en la enseñanza primaria. Quiere decir que esto de la inclusión del folclore no es una cuestión de estas últimas décadas, sino que tiene muchísimas décadas atrás. Y lo que encuentro al hacer mi trabajo, mi libro, es que en 1940 se hace una segunda encuesta folclórica nacional. Yo no hallé los legajos, no se sabe dónde están los archivos, lo que los maestros recopilaron, pero sí pude hallar, y por eso estoy segura de que se hizo la encuesta del 40, el listado que en 1941 saca el Consejo Nacional de Educación de los 47 maestros seleccionados por sus mejores legajos. Porque ellos ahí habían ya previsto, debido a la relación con la del 21, que iban a elegir 100 envíos, y evidentemente los 100 envíos hay una nómina de 47 maestros que enviaron los legajos. Quiere decir que esta década del 40, querida Sonia, te digo que es interesantísima, porque primero esta encuesta que yo entiendo que algunos aspectos de las mismas quedaron en manos de las personas que estuvieron trabajando allí, que eran antropólogos de hecho, digamos, hechos con la experiencia y con las circunstancias, que tal vez se habrán distribuido el material,
Pero lo que se hace en 1943 es que se pone a Juan Alfonso Carrizo, que ya había publicado todos sus cancioneros, al frente del Instituto de la Tradición, creado ese año. Y el Instituto de la Tradición es el germen, a través de otros años y transformaciones y políticas, porque fue cambiando de nombre y su planta funcional, Instituto de Filología y Folclore, de Investigaciones Folclóricas, es hoy, a partir de lo que se creó en 1991, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que es la sede donde está la encuesta. Que además tengo que decir que toda la encuesta fue microfilmada 84 años después. Se microfilmó en el 2005. Quiere decir que todos los estudios previos de la encuesta han sido ir a los archivos originales de la misma. Y considero que además el instituto la acaba de subir a la web. Pienso que como un homenaje a ese gran trabajo que hicieron los maestros y en el momento de su centenario. Tenemos que además destacar que el Consejo Nacional de Educación en 1945 crea la Comisión de Folclore y Nativismo, integrada por Vidal de Batini, por Ismael Moya, José Wilques, varias personas muy destacadas y muy conocedores de todos los aspectos, digamos así, y expresiones folclóricas. Y entonces se proyecta en 1946 la primera encuesta lingüística, que yo tengo que decir que analizarla fue muy importante para mí, esa encuesta lingüística, porque lo que pusieron con numerosísimos interrogantes para los docentes fue que los docentes recopilasen y anotasen los aspectos pragmáticos del lenguaje. Es decir, como un estudio de las características de las distintas hablas regionales. Es decir, no aludieron ni a los aspectos semánticos, no es cierto, ni a los sintácticos, sino cómo se hablaba en cada zona del país. Y acá también, siguiendo ese hilo de estudio y de investigación, encuentro que en el 49 se hace la segunda encuesta lingüística y la tercera encuesta folclórica nacional. Esto es increíble porque hay estudios sobre el Consejo Nacional de Educación, investigaciones posteriores, y hay muchos trabajos hechos en relación a la encuesta, pero todos esos archivos posteriores al año 21 no se sabe dónde están. Un desafío más para poder continuar, saber dónde están. Por eso yo digo que este año del centenario tenemos que hacer como una gran cruzada para ver qué pasó, porque hay personas que conocen, digamos, que han estado explicando cuestiones de la encuesta y que dicen en forma bastante categórica que hay archivos inéditos del interior profundo de la República Argentina de más de 8 décadas, es decir, que estamos hablando del año 40 en adelante. Y yo me pregunto, de la misma manera que la ley 27.535 establece, ¿no es cierto?, el derecho que tienen los alumnos a conocer el folclore como bien cultural nacional, también el pueblo argentino tenemos derecho a saber qué pasó con nuestra cultura tradicional, con las formas de vida de cada región, qué continuidades o discontinuidades ha habido, que nos merecemos realmente sacar a luz esos archivos, ponerlos que realmente en mi comprensión, Sonia, te digo claramente, deberían ser patrimonio nacional. Qué interesante, Marta. La verdad que todo este trabajo que se ha hecho de investigación y todo el trabajo que usted ha hecho
para alcanzarnos todo este corolario tan preciso y tan exacto, y hacer esta invitación a todos los académicos, docentes y espíritus inquietos argentinos de realizar esta cruzada para ir sosteniendo y construyendo esta identidad comunitaria que tanto nos cuesta a todos hacer. Un lujo, Marta, haberla tenido. ¿Cómo hacemos, Marta, para poder obtener ese material? ¿A quién tenemos que escribir? ¿A quién nos tenemos que dirigir para poder tener nosotros ese material tan exquisito que nos presentaste hoy? Querida Sonia, la editorial El Escriba es la que hizo la edición de mi libro, que es edición 2020, pero no se ocupa la editorial de la comercialización, sino que eso quedó en mis manos debido a estas circunstancias que vivimos, ¿no es cierto? Entonces yo doy mi correo electrónico para que las consultas o solicitudes que me quieran hacer, que es marusil43@hotmail.com, marusil con S por Marta Silvia, y que me escriban las personas que quieran, y entonces yo envío, si es entrego en Capital Federal o envío por correo argentino quien me solicite la obra. Bueno, que Latidos de Nuestra Tierra también va a ser ese puente para todo aquel que desee tener esta obra, que también se puede dirigir. Nosotros hacemos este puente contigo para que este material llegue al alcance de todos. Este espacio precisamente es esto, para dar a difundir todos los aportes que hay hacia la cultura tradicional argentina. Desde ya, un honor para nosotros. Muchísimas gracias, Marta, por haber compartido esta conversación con Latidos de Nuestra Tierra. Gracias a vos, Sonia. Los quiero muchísimo y valoro enormemente esta maravillosa obra que están haciendo de difusión y valorización de nuestra cultura tradicional y popular. Un abrazo para ustedes. Gracias. En Ciardi somos expertos en tecnología LED, a favor tuyo y del planeta, por consumo y sustentabilidad. Visita nuestros locales y encontrá una solución para tus proyectos. Ciardi, su contacto positivo. Atuel, Academia de Conductores, te brinda clases prácticas en vehículos con doble comando habilitados por el municipio, clases teóricas dictadas por un instructor matriculado y prácticas de vehículo con tráiler. Contamos con una pista de aprendizaje, de estacionamiento exclusivo y amplio horario de atención. Te esperamos en cualquiera de nuestras 2 sucursales, Luro y Salta, o en Olavarría y Alberti. Muchísimas gracias, Marta Silvia Ruiz, por compartir con nosotros esta investigación tan valiosa de este archivo que tenemos los argentinos de nuestro patrimonio, de nuestro saber. Y a ustedes, sigan acompañándonos para seguir aprendiendo y conociéndonos más. Los esperamos el próximo viernes aquí, en Latidos de Nuestra Tierra. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.